Chicos, quiero empezar este vídeo haciendo una pregunta. ¿Cada cuánto hacéis un mantenimiento completo a la bicicleta? Pero un mantenimiento completo, no algo que se debe hacer de forma habitual, como limpieza, engrase de la cadena, comprobación de los cambios, mantenimiento así superficial que llamo yo, y más los que tenéis bicicletas de doble suspensión. Estoy hablando de desmontar todo el sistema de suspensión, limpiar bien, comprobar que todas las piezas funcionan correctamente, engrasar y volver a montar. Y eso es lo que voy a hacer hoy. A la queridísima Scott Spark tiene casi que un año, como pasa el tiempo, la verdad, y ya toca. La bicicleta funciona correctamente, por lo cual mejor, no hay que esperarse a cuando una cosa funciona mal para revisarla, sino si la revisamos de forma frecuente, posiblemente detectemos fallos antes de que ocurran, podamos subsanarlos o incluso hacer un buen mantenimiento para que esos fallos nunca ocurran o intentar alargarlos lo máximo posible. Y hoy toca eso, hoy voy a hacer un mantenimiento completo al sistema de suspensión, o sea, desmontar todo el sistema de suspensión, comprobar que está todo bien, que están los rodamientos bien, si me encuentro alguna pieza que no está correctamente, intentar subsanarla, luego un buen engrase, montaje y a rodar. Pero antes de empezar a hacer cualquier mantenimiento os recomiendo una buena limpieza, ya que empezar a trabajar sobre limpio siempre es mucho mejor que empezar a trabajar sobre sucio. Lo primero que voy a hacer para trabajar mucho mejor es quitar las dos ruedas, quitar la cadena, quitar las bielas y soltar del basculante trasero tanto el cambio como la pinza de freno trasera. Lo primero es quitar el amortiguador de su ubicación, ya que va interno. Con una arandela, con una moneda o con un destornillador plano, quitamos la tapa. Dejamos el cable completamente suelto y ahora lo primero es soltar el amortiguador de su alojamiento en el cuadro. Para ello tenemos que coger una llave de Torx número 30. Ahora ya, si hacemos movimiento, vemos cómo el amortiguador está libre, con el sistema de suspensión que tiene un poco de movimientos. Se quita la tapa, se le da un poco de juego hasta que aparezca el tornillo que coge la parte superior del amortiguador y con una llave de Torx 30 aflojamos. Hay que ir con un poco de juego porque el sistema tiene vida propia. Uña, cogemos el tornillo y fuera, y como veis el amortiguador queda completamente suelto y cae. Ahora, antes de desmontar nada, lo ideal es comprobar sin el amortiguador el funcionamiento del triángulo trasero, a ver si manualmente notamos que hay algún punto que va más duro, que va diferente, y también saber, ¿no?, cómo funciona este sistema, ya que este sistema, al no tener un punto de giro aquí en las vainas, sino que las vainas son las que dan ese punto de giro flexando el carbono, tiene un funcionamiento un poco diferente, ¿no? Y es que, como veis, está duro y llega un momento en que ¡pam!, sube arriba y se queda. ¿Por qué? Porque aquí el carbono no está trabajando, está en su posición de reposo, que es lo mismo que ocurre aquí, que está en su posición de reposo. Aquí en la posición intermedia se nota como una especie de fuerza, que es el flexar de las vainas. Ahora voy a quitar los tornillos que unen las vainas superiores a la bieleta. Con la misma llave, una de Torx 30, aflojamos ambos tornillos. Una cosa que tenéis que darle prioridad máxima es fijarse bien todas las piezas que lleva cuando estéis desmontando. Si os fijáis, esto está ya desmontado y al quitarlo me doy cuenta que lleva una arandela de color rojo que pone outside aquí en la parte de afuera, y luego en la parte interior lleva una de color azul que pone inside. ¿Cómo saber si los rodamientos superiores están bien? Antes hemos hecho la prueba con todo el sistema montado y ahora lo vamos a hacer solamente con la bieleta. Entonces, hacemos giros
y comprobamos que funciona perfectamente fino, no hay ningún momento que notemos un pequeño enganchón ni nada de eso, por lo cual es indicativo ya que los rodamientos que van aquí dentro están bien. También aprovecho para comprobar los rodamientos que unen la bieleta al triángulo trasero en la parte superior. Con el dedo los hago girar y si no noto que ninguna bola se engancha, eso quiere decir que están bien. ¿Se podría hacer un mantenimiento? Sí. ¿Lo recomiendo? No. Una, por el precio de los rodamientos, ya que cuando un rodamiento no gira bien significa que las bolas de dentro se han picado y por el precio que vale un rodamiento yo soy partidario de sustituirlo. Y dos, si funcionan bien y queremos hacerle un mantenimiento, una, que no es necesario, y la otra que es que al quitar el retén, porque esto azul que veis es un retén para evitar que el agua entre y que la grasa salga, se pueden hacer pequeñas muescas si no se hace bien. Entonces, esas pequeñas muescas son puntos de debilidad del retén donde puede entrar agua. Con los rodamientos comprobados y perfectos voy a desmontar la bieleta. Esto tiene una peculiaridad, ya que son 3 piezas, un lado, otro lado y la parte interna, y entre ellas se unen conectando estas dos con un cónico que tiene. Luego también tiene un tornillo de precarga para eliminar la holgura axial, ya que al ser cónico, el cónico no se ajusta sobre el cuadro sino sobre la pieza interior y eso genera una holgura axial, lo mismo que ocurre con las bielas, por lo cual tiene un tornillo aquí pequeñito, que este tornillo es simplemente un freno de la rosca de ajuste, o bueno, de la tuerca de ajuste, perdón. Entonces este se afloja y con un destornillador plano giro la tuerca en sentido opuesto a las agujas del reloj para así aumentar la holgura axial, y como podéis ver esto ahora tiene un desplazamiento axial que es completamente normal, y ya con la llave de Torx se afloja el tornillo central y lo quito. Este tiene un cónico que apoya en esta parte de la bieleta, atraviesa todo y rosca en la bieleta de la parte derecha. Como estas dos piezas están unidas a la pieza interior por un cónico, eso significa que cuando todo se aprieta el cónico se bloquea. Esa es la función que tiene el cónico, para evitar holguras. Entonces tenemos que coger un destornillador más fino que el tornillo que va, simplemente darle unos golpecitos para liberar el cónico y así de esa forma desmontamos tanto una parte, la otra, y ya por en medio quito la pieza que va internamente. Bueno, ahora como último sería quitar el tornillo inferior para desmontar el basculante al completo y también comprobar toda esta parte. Aquí tiene un sistema bastante peculiar porque lleva un tornillo que cruza de un lado a otro con una tuerca con una forma especial en forma de lágrima, ya que es redonda por la parte superior y hace una puntita para que entre en el cuadro y se quede bloqueada. Se afloja. Como podéis ver, salen dos piezas, la parte de tipo arandela que tiene un cónico y el tornillo que rosca en el eje. Y ahora sí quitamos el tornillo pasante. Aquí tenéis que tener mucha precaución en esta arandela. Bueno, y ahora como buenos mecánicos y parte fundamental de cualquier trabajo es la limpieza. Con un paño de tela evitar utilizar papel, ya que el papel raya la laca de la bicicleta, aunque la llevamos por los sitios que lo llevamos, pero bueno, si la podemos cuidar un poco más, mejor, y luego con un poco de limpiafrenos. Sencillo, ¿no? En
En esta parte no solo tenemos que hacer una buena limpieza, sino que también tenemos que hacer una inspección visual de todas esas partes de difícil acceso, y ahora, aprovechando que está todo el sistema desmontado, tenemos mayor campo de visión, y con todo el sistema limpio y mayor campo de visión es más fácil comprobar que está todo perfecto, que no hay ninguna grieta, que no hay ninguna fisura, y ya con eso damos el visto bueno y procedemos al montaje. Para el montaje voy a utilizar grasa verde, pongo una pequeña película por la parte exterior de los rodamientos, esto es simplemente como protección, y ya pongo los sellos tanto en un lado como en el otro. En el lado de la transmisión hay que tener muy en cuenta esta arandela, que solamente hay una y tiene posición. En el desmontaje os he recalcado que fijaros muy bien lo que desmontáis para luego montarlo de forma correcta, ya que esta arandela va colocada en el basculante, en la parte de la transmisión, y con las letras que pone Drive Side Only mirando hacia la transmisión. También me gusta poner un poquito de grasa a estas partes, ya que es aluminio en contacto con el carbono, entonces siempre una película de grasa es igual a mayor protección. También aquí en el eje colocarle tanto en un lado donde apoya en un rodamiento como en el otro. Pongo un poquito y con los dedos lo embadurno. Y como último el fijatornillo, si lo pongo aquí en la rosca, cuando todo pasa entre medias cabe la posibilidad de que se quede por dentro, entonces le dejo caer unas gotitas en lo que es los hilos de la tuerca, y ahora ya Y lo bueno que tiene este eje es que por un lado tiene una torx de 30, pero por el lado de la tuerca tiene una Allen de 10. Entonces, para mejor apriete lo podemos poner con la Allen de 10 en dirección opuesta, ya que estamos haciendo fuerza desde el lado contrario de la rosca, y ya le metemos el par de apriete. Aquí, como veo, son 15 Nm, y con la dinamométrica que tengo en la mano 15 Nm. Ahora un poquito de grasa a la arandela esta cónica, que tiene su asiento en el eje, y fija tornillos en la rosca del tornillo. Y aquí igual, 10 Nm. Con la dinamométrica que tengo en la mano, clac, clac, 10 Nm. Con un trapito limpio la grasa que se sale por fuera, tanto de un lado como otro, y compruebo que el sistema funciona perfectamente y va fino. En este caso el orden del desmontaje va a ser diferente al orden de montaje, ya que en el desmontaje he elegido quitar el amortiguador para así comprobar todo el sistema montado si funcionaba bien y si notaba algo raro. Y para montarlo el orden es diferente, ya que en este paso lo que voy a hacer es colocar el vástago de empuje que tiene el cónico ya directamente en el amortiguador, y todo subirlo hacia arriba para colocarlo en la posición correcta, ya que este cónico solamente tiene una posición y tiene que ser en su posición correcta. Y por otro lado, si aprieto este tornillo no pasa nada, porque como tiene casquillos le puedo dar movimiento para llevarlo a su posición correcta, dejarlo en su sitio para proseguir en el montaje. Aquí básicamente es lo mismo, con un poco de grasa se la pongo al eje, tanto en un lado como en el otro, como en la parte interna, lo embadurno con la mano. El amortiguador va colocado en esta posición, ya que tiene todo el acceso hacia la parte frontal. El vástago va colocado en dirección hacia la parte trasera. Ya en la parte del cónico un poquito de grasa, y en la parte de la rosca fija tornillos. Y ya coloco el tornillo y lo rosco. Aquí el apriete se lo voy a dar luego, pero ya más o menos está tensado.
Y como podéis ver, esto tiene que girar fino porque significa que los casquillos de fricción que tiene el vástago del amortiguador están bien. Lo pongo en la posición más recta posible para subirlo hacia arriba y con la mano darle un poquito de movimiento hasta que vea el cónico por el alojamiento del rodamiento. Y también aprovecho para poner ya el cable del bloqueo del amortiguador. Para colocar la bieleta, un proceso similar. Un poquito de grasa en la parte exterior del rodamiento para crear una película de protección. Colocamos el retén extra que tiene, subimos y ponemos grasa en cada una de las estrías del cónico. Como veis, el cónico tiene una estría algo más grande, que es la posición que van a ir la bieleta. No hay forma de equivocarse. Pero para montarlo, para subirlo y que esté todo más fácil de montar, este es el proceso correcto. Y en lo que es la bieleta exactamente lo mismo. Si aquí he puesto en la parte honda, aquí lo pongo en la parte alta. Pongo un poquito y ya cojo y busco su alojamiento y esto iría colocado más o menos aquí. Y ya cuando todo suba, irá a su sitio. Y en este lado exactamente lo mismo. El proceso es básicamente similar en todas las partes. Aquí lo mismo, un poco de grasa en lo que sería el vástago del tornillo y la cabeza cónica y fija tornillos en la rosca. Coloco el tornillo por el eje y aprieto al par correcto, que son, según marca el tornillo, 15 Nm. Clac, clac. Este paso, aunque puede parecer complicado, es muy sencillo también. Con el destornillador plano giramos la tuerca de ajuste para eliminar la holgura axial, la giramos en sentido de las agujas del reloj, comprobamos que no hay holgura y ya apretamos el tornillo de bloqueo de la tuerca y listo. En este paso es unir la bieleta con los tirantes del triángulo trasero y el proceso es el mismo. Grasa en la parte del rodamiento, tanto interior como exterior, de ambos lados. Ahora colocamos las arandelas de colores, las que pone Inside de color azul van en la parte interior y las que pone Outside de color rojo, pues en la parte exterior. Y ahora también cogemos los tornillos y los dejamos preparados colocando un poco de grasa en el eje y en la cabeza del tornillo, tanto en uno como en otro, y un poco de fija tornillos en la rosca, y la voy a dejar aquí directamente en la rosca de los tirantes. Y ahora, con precaución, que todo entre bien, tanto un lado como otro, y ya está. Se le da un pequeño movimiento para que todo... Cuando notemos que una rosca ha entrado, no lo apretamos del todo, por si necesitamos darle movimiento al del otro lado, y hacemos lo mismo hasta que entre dentro y ya roscamos y apretamos. Par de apriete 10 Nm. Clac, clac. 1. Clac, clac. 2. Y ahora procedemos a enganchar el amortiguador al cuadro. El proceso es el mismo. Un poco de grasa en el vástago y en la cabeza del tornillo. Un poco de fijatornillos en la rosca.
Con la mano movemos para encarar el amortiguador al centro del agujero y ya con un poco de tacto vamos rodando hasta que rosque. No apretamos del todo y colocamos el otro lado. Y ahora procedemos ya al apriete final, que como marca el tornillo, 10 Nm. A ver. Clac, clac. Y el otro lado también. Perfecto. Bueno chicos, en un plis todo montado, ahora solamente la tapita del registro del eje del amortiguador, la tapa del cuadro que cubre el amortiguador también, y ya como último, con un poco de limpiafrenos y un trapo, todo lo que hemos desmontado lo limpiamos para dejarlo ya perfecto para rodar. Y ya como último, comprobar que el amortiguador trasero bloquea, y con esto puedo dar por terminado el servicio. Un mantenimiento muy completo y muy recomendable, sobre todo una vez al año, ya que muchas veces esta parte se olvida y es fundamental para que el sistema de suspensión funcione correctamente, que la bicicleta esté bien, ya que si hay alguna pieza que se ha roto y no nos damos cuenta y la forzamos, puede ser que no solamente se rompa esa pieza, sino que afecte a las de alrededor, y eso tampoco lo queremos porque luego las piezas de la bicicleta no son baratas. Y nada, poco más. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido. Cualquier cosa lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.